Estamos de nuevo con nuestro programa El Búho de opiniones y entrevistas. Estamos en el proceso electoral y por lo tanto estamos tratando de entrevistar a candidatos a los distintos puestos de elección para que el público que nos ve y que nos escucha pues se formen una idea de cuáles son los proyectos, que vayan a votar con buen criterio, con su voto razonado, inteligente, que no voten por los mismos. Acuérdense que la reelección de diputados y alcaldes pues, no es muy aconsejable desde mi punto de vista. Creo que hay opciones, a pesar de los problemas que hemos tenido en este proceso electoral, queda opciones. Y una opción es precisamente de la que vamos a conversar hoy, que es el Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, el MLP, que participa en este proceso electoral sin binomio. Es decir, el Tribunal Supremo Electoral no registró ese binomio y se argumentó la falta de finiquito del candidato a vicepresidente, Jordán Rodas. Requisito que no es un requisito establecido en la Constitución de la República, que es un documento que emite la Contraloría General de Cuentas de la Nación y que es un requisito muy cuestionado, es un requisito que algunos resuelven simplemente pagando el monto de determinadas sanciones que responden a veces a sanciones administrativas. Entonces es un tema que más fue político, es decir, la decisión del Tribunal Supremo Electoral y posiblemente de otras fuerzas políticas para que el MLP no participara con candidato presidencial y vicepresidencial en estas elecciones. Pero el partido MLP participa en estas elecciones sin binomio presidencial, pero con candidatos a alcaldes y a diputados. Y precisamente con nosotros se encuentra Neftalí López, quien es candidato a diputado en la primera casilla por el Distrito Central, por el Distrito Metropolitano que le llaman. Y a él está con nosotros aquí como invitado y vamos a conversar con él. Está con nosotros también, por supuesto, Ronnie García. Y empezamos, Neftalí, dándote la bienvenida a este programa. Muchas gracias a este programa que se ha vuelto un programa que hay que verlo, digamos, de fuerza mayor porque presenta interesantes análisis y yo les agradezco mucho el espacio y entonces pues quisiéramos en primer lugar saludarles especialmente a la audiencia que va a compartir con nosotros este programa y por supuesto estamos en la disposición de poder, digamos, dialogar y dar a conocer una serie de experiencias que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos tiene en este momento a raíz de la reinscripción de nuestro binomio presidencial encabezado por la hermana Telma Cabrera y por Jordán Rodas Andrade. Entonces, estamos a la orden y estamos dispuestos al diálogo. En otra oportunidad anterior estuvimos aquí entrevistando a Tomás Enrique, no se me queda el apellido. Krillman. Sí. Tomás Krillman estuvo aquí, él es candidato a diputado por el MLP, por el departamento de Zacatepeques, y también estuvo Xiomara Virginia Papa, que es candidata a alcalde o alcaldesa de Antigua Guatemala. Bueno, invitamos a candidatos que posiblemente no los van a entrevistar en otros canales, ¿verdad? Y por eso nosotros les damos el espacio para que expongan también sus puntos de vista, porque la población merece estar informada de todas las opciones que existen.
¿Cómo les ha ido a ustedes en Estalí con la experiencia de participar sin binomio presidencial? Porque ustedes tienen candidatos a alcalde y a diputados, ¿no? Sí, en este sentido, nosotros vamos a dar la batalla en 170 alcaldías en todo el territorio nacional y vamos a dar la batalla con la nominación de 110 candidatos a diputaciones en todo el territorio. La experiencia ha sido muy interesante, pero es importante aclararle a la población de que el MLP es un movimiento que vino para quedarse. Y cuando decimos eso es porque nos quieren destruir, nos quieren descalificar y nos quieren sacar de toda la contienda político-electoral, no solo en este proceso, sino también en el pasado lo intentaron. Entonces, la hermana Telma Cabrera sigue siendo para nosotros, para el Movimiento de Liberación de los Pueblos, nuestra máxima representante, es nuestra máxima lideresa y ella está recorriendo todos los territorios del país, apoyando, ¿sí?, acompañando a los candidatos a las alcaldías y las candidaturas a las diputaciones. Entonces, en un principio posiblemente tuvo un efecto, digamos, relativamente negativo, pero que las convicciones en todos nosotros han sido convicciones muy importantes porque no hemos parado, digamos, en la campaña. Si ustedes se han percatado, nosotros no tenemos vallas, no salimos en los anuncios de los medios de comunicación corporativos que ellos solo están sacando a sus candidatos, ¿sí? Y al MLP le han negado la posibilidad, inclusive, que nosotros hicimos los trámites para poder, digamos, que en los medios de comunicación, especialmente el grupo Alba Visión, hiciera nuestra publicidad y pusieron una serie de pretextos, pero que a la larga ya definitivamente no nos dieron los espacios. Ahora, lo que no sabemos es si el tribunal va a pagar eso, porque realmente no nos dieron ese servicio que inclusive está contratado por el tribunal, no por nosotros, con dinero de la deuda política, ¿verdad? De la deuda que le corresponde a cada partido, dicho sea de paso, legalmente. ¿Ustedes le han presentado al Tribunal Supremo Electoral sus propuestas de publicidad? Sí, les presentamos. O sea que de acuerdo a la ley están obligados. Están obligados y aún así definitivamente no lo hicieron. Nosotros presentamos la queja, la denuncia ante el tribunal y esta es la hora que va a terminar la campaña, digamos, en esta primera etapa y realmente no han hecho nada, digamos, por sacar nuestra publicidad. Por eso es que nosotros felicitamos a este tipo de medios alternativos y nosotros creemos que es importante legislar iniciativas para que los medios alternativos tengan una posibilidad de llevar la información a la población guatemalteca y no la información que los medios corporativos desean que la gente sí conozca, pero no conocen lo que es la realidad que está ocurriendo en el país. Bueno, pues interesante, don Estalí, lo que nos está comentando, cómo ha sido el proceso, cómo es que el partido político pues ha estado trabajando en este proceso y todo lo que les ha sucedido. Gracias, Byron, por estar nuevamente en este programa, por la invitación. Estoy seguro que nuestros televidentes quieren conocer más acerca de usted. Sí. ¿Quién es? ¿A qué se ha dedicado? ¿Cómo es que usted entra a este partido político, al Movimiento para la Liberación de los Pueblos? ¿Y cómo es que usted llega a ser un candidato a diputado por el Distrito Metropolitano? Un distrito pues que es muy importante a nivel nacional y que de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos pues mete 11 diputados y que tiene la mayor cantidad de votos o del padrón electoral dentro de todo este sistema. Sí. Bueno, en primer lugar,
Yo soy citadino, nací en la ciudad capital, estudié en escuela pública, después ingreso a estudiar la secundaria y el bachillerato en el Instituto Central para Varones, donde tuvimos la oportunidad de iniciar en los procesos de luchas estudiantiles a raíz de la problemática siempre y especialmente de la problemática relacionada con el transporte. No sé si ustedes se recordarán de que en ese momento, en el 77, 78, porque en el 78 fue cuando asesinaron a Oliverio Castañeda de León, justamente se dan gestas en toda la capital debido a que querían aumentar la tarifa del transporte a 10 centavos y nosotros, los estudiantes, nos opusimos y nosotros entonces generamos la famosa consigna de 5 sí, 10 no. Ahí empieza mi proceso de lucha, fui integrado al movimiento revolucionario, posteriormente entro a la universidad, ahí empecé mi militancia en una organización revolucionaria a nivel estudiantil, era el Frente Estudiantil Robin García. Luego de toda la situación que se da de la persecución, entonces hay un momento en el cual muchos estudiantes de la universidad, del FER, deciden irse a la montaña. Otros nos dicen, ustedes quédense mucha, porque ustedes tienen que seguir la tarea aquí, pero más que eso fue prácticamente partir de cero en esta situación. Y entonces nosotros asumimos la responsabilidad del compromiso. Empecé mi lucha, yo estudié en la Facultad de Arquitectura, ahí fui secretario general de la Asociación de Estudiantes, posteriormente fui vocal cuarto de la Junta Directiva, que era el ente donde se tomaban las decisiones académicas y administrativas. Y a raíz de la situación, en el 85 prácticamente, de ese año estoy hablando, y fue cuando fue la toma de la universidad por parte del ejército. Entonces ahí nos tocó que enfrentar esa situación, que abordar esas luchas. Un poco el movimiento estudiantil estaba disperso, fragmentado, un poco debilitado, pero entonces las luchas se hicieron. Posteriormente vino un momento en el cual el estudiantado decía que dónde estaba la Asociación de Estudiantes Universitarios. Prácticamente casi que desde el 80 al 87 la AEU estuvo en una clandestinidad y entonces en el 86 empiezan algunos grupos a tratar la manera de que hubiera representación universitaria. Y nosotros con otros 2 compañeros de áreas técnicas logramos convencer al resto de facultades que teníamos que construir la coordinadora de asociaciones estudiantiles. Decíamos que eran los entes reconocidos, que legalmente estábamos constituidos y que tenía su representatividad un poco para, digamos, cubrir el espacio que no tenía la dirigencia estudiantil de la AEU. En el 87 por fin se convocan a elecciones después de una serie de situaciones conflictivas, pero en el 88 entonces se da un proceso electoral y es así como nuestra agrupación, se llamaba Avanzada en ese tiempo, logramos ganar la Asociación de Estudiantes Universitarios. Me habían pedido a mí que yo fuera el secretario general, pero por las razones de seguridad mantuvimos en el anonimato. Fue otro compañero el que generó, digamos, el que fue el representante legal para hacer los trámites de la cuota estudiantil, pero la representación, digamos, de hecho la tenía mi persona. Entonces ahí, digamos, estuvimos muy presentes. Creo que logramos varias cosas. Una de ellas fue justamente sacar a la AEU de la clandestinidad. Nosotros fuimos los primeros que logramos eso. Posteriormente yo estuve representante ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano, el SUCA, y terminamos el periodo muy devastados, muy desgastados, porque nos habían asesinado a 4
compañeros, ¿verdad? Algunos era posible reivindicarlos y otros no, porque también pues no tenían un papel institucional, pero sí eran cuadros nuestros y un poco eran cuadros semiclandestinos o clandestinos. Entonces, eso nos golpeó mucho, y también las pugnas adentro de la universidad de los grupos estudiantiles fueron muy fuertes y muchos señalamientos, mucha contradicción, y eso pues entonces nosotros dejamos la EU en el 88 y luego en el 89 a raíz del asesinato de muchos compañeros y desapariciones del grupo que estaba en la EU, y también una parte del grupo de nuestros compañeros fueron secuestrados y asesinados, que es el caso de los compañeros de Red 89, los compañeros que eran también del secretariado de la EU. Entonces yo tuve que salir al exilio, ¿verdad? Porque definitivamente yo no quería salir, pero me dijeron, aquí no estamos preguntándote si te quieres ir, sino que hay que irse. Entonces fue así como me fui a vivir a Costa Rica. Tuve la oportunidad de llegar a trabajar allá, me abrí espacio, trabajé con muchos entes internacionales, fui funcionario de la Fundación Fresh Ever en la oficina de Costa Rica, hice consultorías con la OIT, trabajé con la Internacional de Servicios Públicos, con la Internacional de la Educación, con la Internacional del Transporte, en temas de políticas públicas, en temas de derechos laborales y sindicales, y también en procesos de formación política. Estando en la Fundación Ever, me tocó que ir a trabajar a diferentes partidos. Obviamente, la Fundación Fresh Ever era una fundación de tendencia de la socialdemocracia. Entonces, prácticamente, con esos partidos yo tuve la oportunidad y la experiencia de hacer acompañamientos a cosas. Estuve como asesor del expresidente Martín Torrijos, hijo, ¿sí? Estuvimos yendo a implementar procesos con otros partidos de América Latina, y entonces todo eso a mí me hizo en un momento de mi vida cuestionarme y decir, yo vivía muy cómodo, estaba muy cómodo, y yo dije, bueno, pero no es aquí lo que yo necesito, y decidí regresarme aproximadamente como en el 2007, 2008, y me volví a ir, y hubo un momento en que tomé la decisión de quedarme. Más o menos como en el 2009 ingreso a Codeca, y Codeca empiezo a hacer un trabajo ahí sobre derechos laborales en el campo, y empecé a conocer, me llamaron la atención varias cosas: el liderazgo colectivo, la autonomía que tenía la organización, la mirada estratégica de futuro. Me llamó mucho la atención también el papel de las mujeres en la organización, y creo yo que me sentí muy acompañado, pero nunca en la vida tuve la intención ya de participar políticamente, hasta que Codeca se va de URNG, ¿verdad? Salen descontentos por una serie de problemas internos de esta organización, y ellos pues ya veníamos hablando de que había que hacer algo distinto, que no había un proyecto de nación, y fue así como decidimos entonces. Yo ya fui uno de los primeros profesionales que ingresa a Codeca. Prácticamente fue por convicción, porque yo trabajaba, pero yo seguía apoyando. Pero luego fue interesante, porque cuando ya empezamos a hablar de crear el instrumento político en el 2016, se toma la decisión en una asamblea bastante nutrida, con representantes de casi 1.700 compañeras y compañeros. Se toma la decisión de crear el instrumento político. Y ahí se define una agenda, una ruta estratégica, que era impulsar el proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, que no es ni más ni menos que hacer una nueva constitución política hecha por los pueblos, ¿sí? Esa situación fue importante. Después dijimos, bueno, este debe de ser todo el andamiaje para empezar a trabajar en un Estado nuevo. No queremos el Estado que tenemos, es un Estado colonialista, es un Estado patriarcal, es un Estado racista, es un Estado casi que, digamos, literalmente neoliberal, al servicio de las élites económicas, y queremos un Estado
plurinacional. Y eso empezamos a cuestionar las teorías del desarrollo y nosotros dijimos, ya no vamos a hablar más del desarrollo porque todo el mundo nos habla de desarrollo, pero al final las poblaciones, las comunidades campesinas indígenas cada día empeoran su situación de pobreza. Entonces empezamos a hablar del buen vivir y esas cosas fueron las que dejaron. Entonces en el 2019 yo termino como candidato a la vicepresidencia, después de un proceso de discusión, acompañé a Telma Cabrera y pues hicimos un trabajo bien interesante, quedamos en el cuarto lugar, un cuarto lugar cuestionado porque nosotros denunciamos que hubo fraude electoral. Y entonces, pero ahora, entonces la dirección política me pide y dice que sería bueno que yo estuviera de candidato a diputado por el Distrito Central. Y es así como en la asamblea se aprobó tal situación y el compañero Jordán entonces fue el candidato a la vicepresidencia. Pues interesante cómo es el historial aquí de don Neftalí, candidato a diputado por el partido del Movimiento de Liberación para los Pueblos, en representación del Distrito Central, llamado popularmente como el área metropolitana o el Distrito Metropolitano. Pues el tiempo en televisión es bastante corto, vamos a ir a un corte en este momento. Por favor, escríbanos si tienen dudas, alguna opinión que quieran comentarle aquí a don Neftalí. Pues con mucho gusto podemos recibir los comentarios y aquí le vamos a estar haciendo las preguntas a la persona que estamos entrevistando. Por favor, síganos en redes sociales, sintonícenos en nuestro canal o en nuestra aplicación móvil. Volvemos en un momento. David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV, y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Bueno, volvemos de este pequeño corte que acabamos de tener. Anteriormente pues estábamos platicando acá con don Neftalí López, candidato a diputado por el Distrito Central, por el partido del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Él nos platicaba un poco acerca de su experiencia política, su historia de vida y de cómo es que él llega a este partido y se convierte en candidato, pues para dar algún tipo de solución al área metropolitana y por supuesto a Guatemala. En ese sentido, él anteriormente también comentaba de que parte de la propuesta de partido es pues el buscar la manera de crear una nueva constitución, renovarla y una constitución que tenga pues mayor inclusividad para todas las personas y que no sea elitista como hablaba acá don Neftalí. Entonces, estimados televidentes, pues acá está don Neftalí. Quizás pudiese ampliarnos al respecto de cómo es que se pretende o se busca que se pueda desarrollar una nueva constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente y principalmente entender si es conveniente en las condiciones actuales en las que se encuentra Guatemala o de qué manera es que ustedes lo proponen y de qué manera beneficiaría a la población. Claro. En primer lugar, queremos manifestarle a la población que nosotros concebimos el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional como un proceso. No es una actividad, ni es que estamos corriendo para llegar. Estamos en el proceso de posicionamiento de la idea, de explicar en qué consiste y en todo caso, pues, el contenido de la propuesta contiene 19 ejes. Esos 19 ejes están, por ejemplo, sobre el modelo del Estado, el sistema político, el sistema económico, el sistema judicial,
el tema de los derechos humanos. Nosotros en esa propuesta consideramos de que la madre tierra debe de ser sujeta de derechos, ¿sí? Y no ser un instrumento del sistema capitalista para explotarla a diestra y siniestra, como ocurre actualmente. También tenemos todo el tema de la comunicación. Nosotros vemos cómo el espectro radioeléctrico y de la televisión está en manos privadas, está realmente no permite otras opciones, y entonces en ese sentido nosotros también tenemos el tema de juventudes, mujeres, también el tema de espiritualidad y religión, ¿sí? La cosmovisión que nosotros creemos importante, el tema de la educación, de la salud intercultural y plurinacional, significa que los pueblos ya no sigan padeciendo de esas grandes desigualdades. Esa propuesta para nosotros es la única vía que hay para resolver el gran tema de la corrupción sistémica que existe en este país. También nos permite a nosotros que la población, toda la población, especialmente los pueblos originarios, puedan tener representación y que de ahí, de los territorios, emanen las propuestas para esa nueva constitución política. Nosotros la concebimos como un nuevo pacto social, ¿sí? Consideramos que es importante porque este sistema que vivimos definitivamente no resuelve nada. Cada vez que llegan más gobiernos, más partidos políticos de derecha y ultraderecha conservadores, prácticamente hunden cada vez más al país. Y en ese sentido, nosotros creemos de que la población debe de tener una oportunidad. Y esa oportunidad es a través de este proceso. Nosotros tenemos prioridades de llegar al Congreso de la República. Y también cómo nosotros estamos concibiendo cómo ese proceso va a impactar en la ciudad capital. Nosotros creemos de que ya es hora de que la población entienda que hay que cambiar a las autoridades, por ejemplo, de la municipalidad capitalina. Son 38 años de estar, como dicen coloquialmente nuestros hermanos campesinos, de mamar de la teta de la vaca, y eso realmente no resuelve los grandes problemas. Hoy vivimos un transporte caro, pésimo, peligroso, inseguro, y un transporte que le cuesta cualquier cantidad de dinero a toda la gente que va y viene todos los días a su trabajo. Las comunidades, las colonias carecen de agua, pero ustedes vayan a ver la colonia, la zona 14, la zona 15, la zona 10 y otras colonias donde vive más o menos la clase dominante o sectores de capas más o menos acomodadas, tienen agua. Y nosotros sabemos de que hay condiciones para dotar de agua a muchas colonias. Ahí es donde nosotros vemos el elitismo. Así. Ahora, Neftali, es cierto que una reforma constitucional es necesaria, pero no requiere una reforma constitucional antes una reforma electoral. Por supuesto. Porque con el sistema de partidos políticos actual, creo yo que no se puede confiar en que se va a redactar una constitución, digámosle, democrática, más progresiva que la actual. Tenemos partidos políticos que representan a la derecha tradicional, a la clase dominante, a los intereses privados dominantes, a la clase corrupta de este país. Es muy difícil que este Congreso o el Congreso que venga, que ojalá fuera diferente al actual, pues pueda cambiar la ley electoral. Nosotros estamos priorizando algunos temas en nuestra agenda legislativa. Voy a mencionar algunos porque dentro de ese cabalmente se enmarcan esos temas y sabemos que eso no va a ser fácil, va a ser complicado y eso va a depender
de la capacidad que tengamos y de cuántos diputados podamos llevar al Congreso de la República. Pero el primero que nosotros queremos hacer es, cuando lleguemos al Congreso, todos los diputados del MLP tendrán que renunciar a los privilegios que tienen los diputados. ¿A qué nos referimos con eso? No puede ser que la población le siga pagando un seguro privado, un seguro médico privado, que es oneroso, que es millonario, pero que eso también es un gran negocio por debajo de la mesa. No puede ser que la población le siga pagando la gasolina, el teléfono, la comida y hasta las borracheras que se pegan en el Congreso. La población, todo eso va facturado a nombre del Congreso. ¿Y quién paga? El pueblo. Esa es una primera cosa. La segunda, nosotros vamos a fiscalizar y vamos a legislar para que se materialice la austeridad y la transparencia y la ética en el Congreso de la República. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos del Estado deben de estar orientados hacia las necesidades de la población y no a los negocios de los diputados. Otra cosa que es importante que nosotros vamos a trabajar es sobre la revocatoria del mandato. En las actuales circunstancias, ahorita, son más de 100 diputados los que se van a reelegir. Eso ya nos dice y nos llama la atención de que es peligroso que esta gente siga ahí. Entonces nosotros creemos que la población debe de tener una herramienta que le permita sacar a esos diputados y funcionarios de alto rango que solo llegan a servirse y no llegan con vocación de servicio. Eso, digamos, es una situación. La otra cuestión es que nosotros en la revocatoria del mandato creemos importante que la población decida qué diputados pueden quedarse a medio periodo y qué diputados deben de salir. Por supuesto que esto va a ser complicado. Y la otra cuestión es que nosotros vamos también a legislar, ya tenemos el proyecto de ley ingresado al Congreso, pero vamos a retomarlo porque nosotros queremos que recuperar los bienes comunes y servicios públicos privatizados. Fíjense ustedes que la gente en telefonía, electricidad e internet, la gente gasta un buen porcentaje de su salario. Nosotros creemos que esas instituciones deben de estar en manos del Estado y darle a la población la posibilidad de que tenga acceso a esos servicios. Por ejemplo, el agua. ¿Cómo es posible que le cobran la factura a la gente en muchas colonias? Nosotros que hemos estado en muchas colonias, hay muchas familias y colonias que pasan 5, 6 y hasta 15 días sin agua. Eso es terrible, pero la población puede decidirlo en este proceso electoral. La población puede decir en qué momento le pone un alto a esta situación. Y ahí creemos nosotros que su voto es importante para cambiar esta situación. Lo mismo pasa con la escuela, con las escuelas, los centros de salud, los hospitales. Fíjense ustedes que en el periodo de pandemia al gobierno le dieron más de 35,000 millones. Y en el periodo que digamos, habían identificado 10,000 escuelas en pésimo estado. ¿Cuántas creen ustedes que remozaron? Remozaron apenas como 10 o 12 escuelas. ¿Dónde está ese dinero? Es que la población debe de cuestionar más a sus gobernantes. Y por eso nosotros estamos dando la cara, porque queremos que también nos fiscalicen a nosotros. Porque nosotros queremos fiscalizar. Pero ¿quién fiscaliza a los diputados? Y aquí es donde queremos que la población se constituya en entes fiscalizadores para que los diputados, lejos de llegar a servirle, terminan millonarios con grandes carros de lujo, con grandes casas, cuando la población se muere de hambre en muchos territorios. Entonces, la educación también pasa lo mismo. Hoy es un lujo enfermarse, ¿sí? Pero ¿acaso los diputados van a los centros de salud o van a los hospitales? No, ellos reciben hasta ambulancia de lujo, los va a traer, ¿sí?
los va a traer al Congreso y se excusan y se dan los feriados que ellos quieren y no cumplen con su responsabilidad, porque al final es una responsabilidad laboral que ellos deben de tener con el pueblo de Guatemala. Entonces, es ahí donde nosotros vemos todo ese tipo de situaciones y por eso insistimos en la población guatemalteca. El voto de la gente individual pareciera ser que no sirve. Por supuesto que sí sirve. Y por supuesto que tiene un determinado poder. Pero también tienen que reflexionar a quién le van a dar su voto. Mira, hay un tema del que poco hablan los candidatos. Yo no he escuchado que ningún candidato se refiera al tema de la justicia. Una justicia corrupta, una justicia cooptada, que no es imparcial, que no es independiente y donde los pocos jueces honestos, decentes, son perseguidos. Y lo mismo fiscales decentes, fiscales independientes que hacen su trabajo de manera eficiente, también son perseguidos. ¿Por qué el sistema de justicia funciona mal? Porque el Congreso de la República nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, al fiscal del Ministerio Público, al Contralor General de la República, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y esa es la causa por la cual esos poderes favorecen la corrupción y la ingobernabilidad de este país. ¿Qué hacer para que el Congreso pudiera hacer cambios para que no suceda tanta cooptación de los poderes? No hay contrapesos ya en Guatemala. Nosotros tenemos en nuestra propuesta de asamblea constituyente alrededor del tema de justicia es que los magistrados, ¿sí?, los jueces que tienen mayor relevancia en el sistema judicial, el procurador de los derechos humanos, el contralor de la República, estén nombrados a través del voto popular. ¿Por qué razón? Porque justamente, ¿cuál es el círculo vicioso que se genera, por ejemplo, en el Congreso y en las magistraturas? Si tú tienes interés en participar como magistrado, y yo soy diputado, me vienes a decir a mí, ayúdame, nómbrame y después yo te cubro las espaldas. Así Sí. Ese es el gran vicio que nosotros vemos ahí y por eso es que nosotros insistimos en eso. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una gira por los Estados Unidos con la compañera Telma Cabrera y nos entrevistamos con muchos de los compañeros jueces, ¿verdad? Hablamos con ellos y nos contaron su situación. ¿Saben qué les dijimos nosotros? Que nosotros los queríamos tener de vuelta en el país. Porque ese tipo de gente nosotros no podemos perderla. Ya ocurrió en un determinado periodo de la historia política de este país, donde muchos profesionales se fueron, otros fueron secuestrados y otros asesinados. Pero hoy, digamos, nosotros necesitamos que mucha gente valiosa que se ha ido regrese y nosotros sabemos que justamente el crimen organizado instalado en los tres poderes del Estado en este momento justamente se dedica a perseguir a periodistas, se dedica a perseguir a jueces que están haciendo un trabajo digno y que son los que le han lavado la cara a todo un sistema. Pero como no sirve, porque atenta contra los intereses del crimen organizado encabezado por el presidente de la República, entonces ese presidente sencillamente le ordena al peón que tiene en el ¿cómo se llama?, de que los persigan y que traten la manera de judicializar sus casos para que ellos, en todo caso, terminen abandonando el país. Y eso no puede seguir pasando. Bueno, pues interesante, Neftalí, cómo es que pretenden pues ustedes desarrollar lo que es una nueva asamblea, bueno, una nueva constitución a través de una asamblea nacional constituyente. También interesante cómo es la propuesta esta de la revocatoria de mandato. Pues ya otros países en América Latina pues establecen esta herramienta, es una herramienta que utilizan pues para poder controlar de alguna manera la forma en que gobiernan los presidentes.
No obstante, pues también hemos visto que países como Perú, que también ha provocado demasiada zozobra en el país. O sea, es una herramienta que puede beneficiar a la población en determinado momento, pero también puede generar algún tipo de perjudicarlos, principalmente en el tema económico. El país de Perú pues tiene mucha inestabilidad debido a que últimamente, en los últimos 5 años, han cambiado como, no sé, unos 6 presidentes, y entonces eso genera mucha inestabilidad. Pero bueno, son cosas que suceden en América Latina, quizás en Guatemala puedan funcionar, y de esa manera pues buscar soluciones, y qué bueno que lo tengan como propuesta política. No obstante, a mí me gustaría preguntarle, bueno, en todo caso, sabemos de que la Constitución establece que los diputados pues tienen 3 funciones, que es la de legislar, intermediar y en todo caso también fiscalizar. Y que la fiscalización es una herramienta en la que usted estaba hablando en ese momento que estaría utilizando para poder ver el tema de la corrupción y que todo se genere de la mejor manera en gobierno. Pero adicional a eso, la población también lo que pide es a veces no solamente una fiscalización, sino también quieren que se puedan gestionar recursos o generar obra pública. Y los diputados pues no lo pueden desarrollar. ¿De qué manera lo podría hacer usted? Sí, de forma breve que nos pudiese explicar. Nosotros queremos devolverle el poder a las comunidades y a las colonias, a los vecinos. Tenemos que organizarlos. Es que un pueblo que no está organizado sencillamente es un pueblo borrego. ¿Sí? Con las disculpas del caso que lo diga de esta manera. Pero es que queremos que la gente reaccione. Por ejemplo, fíjense ustedes que hay lugares, hay comunidades donde los políticos no están entrando. ¿Pero por qué no están entrando? Porque las comunidades les han dicho, señores, ustedes son unos grandes ladrones, aquí no entran ustedes. Voy a hablar del caso, hace algunas semanas asesinaron a 2 compañeras de Codeca. En la aldea El Camarón de San Luis Quilotepeque, Jalapa. Esos asesinatos son un mensaje a la población. En esa comunidad no dejan entrar a ningún solo partido político, porque ahí casi el 100% de la población está organizada en el MLP. Y entonces esa situación, digamos, es producto justamente de que la comunidad está consciente, porque también ha vivido procesos de formación política, de que los corruptos ya no hay que darles espacios. Y así está pasando en otras comunidades también. Entonces, nosotros vemos que desde el Congreso nosotros vamos a seguir trabajando de manera comunitaria. Desde el Congreso vamos a facilitar para que la gente sepa que tiene a los diputados, que son sus representantes con quien contar a la hora de la conflictividad, a la hora de una obra, a la hora de demandar sus necesidades. Entonces, ¿no temen un fraude? Perdón. ¿Cómo? ¿No temen un fraude ustedes? Bueno, nosotros el fraude ya lo dividimos en 2 partes. ¿Ya? Por ejemplo, el hecho de no inscribir a nuestro binomio, eso es parte del fraude y es un fraude político. Ahorita, el fraude que nosotros estamos tratando la manera de ver cómo le damos vuelta es el fraude en el conteo de votos. Nosotros presentamos varias denuncias a nivel internacional y le sugerimos a varias instituciones, especialmente a los grupos de observadores de la OEA, que sabemos también cómo son. A veces avalan los fraudes. Por eso, pero son para que vean que nosotros estamos un poco preocupados de eso. Les dijimos, no tiene sentido que ustedes van a observar el fraude consumado. No tiene sentido. ¿Por qué no observan con anterioridad todo lo que está pasando en el país? Y en este momento, si alguien está bien cuestionado, es el Tribunal Supremo Electoral. Fíjense ustedes que nosotros también lo reflexionamos. Estamos participando ya de un proceso viciado y estamos participando dentro de un proceso cuestionado y deslegitimado. Entonces, ahí es donde nosotros todavía, por eso le insistimos a la población, voten a través de la reflexión. No se dejen llevar por las cancioncitas,
por las gorras, las camisas, etcétera, ¿verdad? Pero esto requiere de una situación, porque los partidos millonarios que son financiados por el crimen organizado tienen sus vallas. Realmente yo me pregunto también si la gente ve esa campaña, porque realmente molesta esa contaminación visual. Ustedes ven todos los ingresos de las carreteras principales, está lleno de vallas, entre los partidos se tiran sus vallas y nosotros le estamos apostando a las campañas sencillas, calle, caminata, mercados, colonias, paradas de buses, y la gente los está aceptando porque dicen, este no es el partido corrupto, este es el partido. Entonces nosotros le explicamos, mire, es el instrumento político, porque nosotros no le llamamos partido, es el instrumento político, es el MLP con el que iba a participar Telma Cabrera. Y rápido reaccionan, pero no la inscribieron o sí la inscribieron. Entonces la gente tiene conocimiento, nos ha recibido muy bien el mensaje que nosotros llevamos. Nosotros no hacemos discurso, el discurso lo hace la derecha, nosotros hacemos mensaje. Bueno, estimados televidentes, nuevamente agradecemos por habernos acompañado en un programa más, donde siempre tocamos temas de interés nacional, de coyuntura y de los problemas que siempre nos atañen a la sociedad guatemalteca en conjunto. Les invitamos a que nos puedan sintonizar en este canal de televisión, que también puedan seguirnos en nuestras redes sociales y a través de nuestra aplicación móvil. Ahí en pantalla pues le va a estar apareciendo los espacios donde nos pueden ver. Muchas gracias, Byron, muchas gracias por estar acá. Don Neftalí. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados televidentes. Gracias.